Perdón. Sigamos escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de un evangelio muy importante hoy, del Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículo 14. Lucas, capítulo 4, versículo 14, en Nazaret, Jesús proclama su misión. Así se llama el texto de hoy. En Nazaret, Jesús proclama su misión. Y nos cuenta el Evangelio. Sí, cuando Jesús llegó a Galilea con el poder del Espíritu Santo, sí, mientras anunciaba el Evangelio en las sinagogas, su fama corría por todas partes en la región, y todos los judíos lo alababan. Cuando llegó a su tierra, como era su costumbre, fue el día sábado a la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Y le pasaron el libro del profeta Isaías y se encontró con el pasaje que se lee: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para dejar libre a los oprimidos, para decirle a los ciegos que pronto van a ver, para dejar en libertad a los cautivos y para anunciar el año de la gracia del Señor. Entonces Jesús enrolló el libro y lo devolvió al ayudante y se sienta, y todos estaban muy admirados y impresionados, y todos tenían los ojos fijos en él. Entonces Jesús empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta profecía que acaban de escuchar, porque es el año de la gracia del Señor. Todos quedaban muy admirados y extrañados y se preguntaban: ¿qué no es este el hijo de José? Pero Jesús añadió: seguramente ustedes me van a recordar lo dicho por el profeta: médico, cúrate a ti mismo, ¿sí? Haz aquí en tu patria lo que cuentan que has hecho en Cafarnaún, ¿sí? Pero Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria, en su tierra, en su parentela y en su familia. Y créanme que no más que a una viuda de Israel fue enviado Elías en tiempos cuando el cielo no llovió sobre 3 años y medio una sola gota de agua, y un hambre grande asolada azotó a todo el país. Y no fue enviado Elías sino a la viuda de Sarepta, que vivía en tierras de Sión. Y créanme que no más de un leproso fue sanado en tiempo del profeta Eliseo. Sí, era Naamán, el hijo del sirio. Cuando los judíos oyeron todo esto, se levantaron indignados contra él, y lo agarraron y lo tomaron y lo llevaron al barranco a lo alto de un precipicio donde está construida la ciudad, para desplomarlo de ahí. Pero Jesús pasó delante de ellos y siguió de largo su camino. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este evangelio importante, vemos cosas importantes, ¿sí? Vemos cosas tan importantes que Cristo nos relata. Primero, vemos cómo el Señor Jesús, sí, el Padre lo ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para dejar libre a los cautivos, para dejar libre a los oprimidos, para darle vista a los ciegos y para anunciar el año de la gracia del Señor. 5 cosas. Me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para dejar libre a los oprimidos, para dejar libre a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para proclamar el año de la gracia del Señor. Vemos en este pasaje importante cómo el Señor Jesús nos invita a trabajar, ¿sí? Para proclamar el año de la gracia del Señor. Cuando Jesús termina de leer esta lectura, entrega el libro al ayudante y se sienta, y todos tenían sus ojos fijamente en él, y todos aprobaban muy admirados sobre estas profecías. Y Cristo se sienta y empieza a decirles: hoy se ha cumplido esta profecía que acaban de escuchar, porque es el año de la gracia del Señor.
hoy se ha cumplido, ¿sí? Y entonces la gente que lo miraba, los judíos que lo miraban, tenían su mirada fijas en él y todo lo aprobaban muy bien. Pero, aquí está el pero, ¿sí? Pero se preguntaban admirados y extrañados, ¿qué no es este el hijo de José el carpintero? Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, seguramente ustedes me van a recordar lo dicho por el profeta, ¿sí? Isaías. Seguramente ustedes me van a recordar lo dicho por el profeta Isaías. Médico, sánate a ti mismo. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué no haces en tu patria lo que cuentan que hiciste en Cafarnaún? Pero vemos cómo el Señor Jesús, cómo el pueblo le exige, cómo el pueblo oía escuchar de Cristo, cómo el pueblo oía lo que Cristo hacía y seguramente ustedes me van a recordar lo dicho por el profeta, médico, sánate a ti mismo. ¿Por qué no haces en tu patria lo que cuentan que has hecho en Cafarnaún? Y Cristo añade esto, ningún profeta es bien recibido en su patria, en su tierra, en su parentela y en su familia. Aquí nos enseña algo importante, que en nuestro pueblo nadie vamos a ser bien queridos, vamos a ser bien recibidos. En nuestro pueblo mucha gente nos critica, mucha gente nos juzga, mucha gente habla mal de nosotros, pues que sigan hablando, que sigan hablando. Nosotros sigamos anunciando el año de la gracia del Señor. Y vemos al inicio como este pasaje nos relata, nos cuenta, nos dice, nos enseña, ¿sí? Cuando Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu Santo, sí, mientras anunciaba el Evangelio en la sinagoga de los judíos, su fama corría por todas partes de la región. Su fama corría por todas partes de la región y todos los judíos lo alababan muy impresionados. Pero cuando llegó a su tierra, como era su costumbre, fue el sábado a la sinagoga y se paró para leer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías y se encontró con el pasaje que se lee. Vemos cómo Cristo trabaja con los pies en la tierra. Sí, dice que se levantó para leer la lectura que se lee y le pasaron el libro del profeta Isaías y se encontró con el pasaje que se lee y empezó a decir el Señor Jesús, el Espíritu Santo está sobre mí. Me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para dejar libre a los oprimidos, para dejar libre a los cautivos, para decirle a los ciegos que pronto van a ver y a proclamar el año de la gracia del Señor. O sea, ya llegó, ya está aquí para proclamar el año de la gracia del Señor. Sí, y vemos cómo cuando termina de leer la lectura, enrolla el pergamino y se lo entrega al ayudante y se sienta. Pero cuando se sienta, todos tenían su mirada, sus ojos fijados en él y todos aprobaban muy impresionados lo que él había leído, porque era el año de la gracia del Señor. Y Jesús se sienta pacíficamente y empieza a decirles, hoy se ha cumplido lo que dice la Escritura, hoy se han cumplido estas profecías que acaban de escuchar, hoy se han cumplido estas profecías que acaban de escuchar. Pero vemos cómo, pero ellos se quedaban muy extrañados y impresionados y admirados y se preguntaban, ¿qué no es este el hijo de José? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, sí, seguramente ustedes me van a recordar lo dicho por el profeta, médico, sánate a ti mismo. ¿Por qué no haces aquí en tu patria lo que cuentan que has hecho en Cafarnaún? Sí, pero Jesús añade, créanme que no más que a una pobre viuda de Israel fue enviado Elías en tiempos cuando él
Cielo no llovió sobre 3 años y medio, y no cayó una sola gota de agua, y un hambre desolada azotó a todo el país. Entonces no fue enviado Elías más que a la viuda de Sarepta, que vivía en tierras de Sidón. Y no más que a un leproso fue enviado en tiempo del profeta Eliseo. Vemos cómo vamos aquí descubriendo cómo está hablando en tiempos de Elías. O sea que cada quien de nosotros tenemos nuestro tiempo, cada quien de los que anunciamos el Evangelio, cada quien de los profetas, cada quien de los ungidos. Por eso hoy está hablando, me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para dejar libre a los oprimidos, para dejar libre a los cautivos, para dar revista a los ciegos y para anunciar el año de la gracia del Señor. Yo aquí veo algo muy importante. Créanme que no más que a una pobre viuda de Israel fue enviado Elías. Fue enviado Elías en tiempos cuando no llovió sobre 3 años y medio ni una sola gota de agua sobre todo el país, y un hambre desolada azotó a todo el país. Sí, entonces no fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta, que vivía en tierras de Sidón. Y no más que a un sirio fue sanado, fue curado en tiempo del profeta Eliseo. Sí, era Naamán, el hijo del sirio. Y vemos cómo estos judíos, primero, al inicio dice, los judíos lo alababan, pero vemos al final de este texto cómo los judíos querían matarlo. Dice, entonces se levantaron muy enojados y lo tomaron y lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a lo alto de un barranco donde está construida la ciudad para desplomarlo de ahí. Pero Jesús pasó delante de ellos y ellos no pudieron hacerle nada. Hoy Cristo nos cuenta que ningún profeta es bien recibido en su patria, que ningún profeta es bien recibido en su familia. Por eso vemos en este pasaje importante, en tiempos de Elías, en tiempos de Eliseo, o sea, que cada uno va teniendo su tiempo, o sea que el Señor Jesús va sacando, o el Dios del universo va sacando en cada, yo diría, en cada siglo, vamos hablando así, en cada siglo va sacando un ungido. Hoy el ungido y la ungida que están recientemente pasaditos, que no hace mucho murieron, es el Papa Juan Pablo II y es la Madre Teresa de Calcuta. O sea, que aquí nos cuenta, aquí nos enseña que nadie podemos atribuirnos nada a sí mismos. Como decía el profeta, mi alegría es perfecta y nadie puede atribuirse nada a sí mismo, sino lo que le ha sido enviado del cielo. Decía el Bautista, nadie puede hacer lo que quiera hacer, sino lo que le ha sido entregado. Por eso mi alegría es perfecta, decía el Bautista, dice el Bautista, sí, mi alegría es perfecta porque no busco mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Y si no busco mi voluntad, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Cuántos predicadores andan buscando que los alaben? ¿Cuántos predicadores andan buscando que los bendigan? ¿Cuántos predicadores andan buscando cobrar un costo caro? Pues si ya cobraste aquí, mi hermano, ¿qué chingados vas a cobrar allá en la vida eterna? Pues llama del infierno. Si ya cobraste aquí, entonces ¿quién te va a pagar allá arriba? Vemos, estoy hablando de esto porque, como dice, sí, en tiempos del profeta Elías no fue enviado sino a la viuda de Sarepta que vivía en las tierras de Sidón. Y no más que a un leproso fue sanado en tiempos del profeta Eliseo, cuando fue enviado a Naamán, el hijo del sirio. Vemos cómo cada quien tiene su tiempo. Y al inicio de este gran evangelio, primero los judíos lo están alabando. Y luego los judíos al final quieren partirle, sí,
quieren partirle la madre a mi Señor. ¿Sí? Vemos como al inicio de este evangelio, ¿sí? Cuando Jesús llegó a Galilea con el poder del Espíritu Santo, mientras anunciaba el evangelio en las sinagogas, su fama corría por todas partes en la región y todos los judíos lo alababan. Todos los judíos lo alababan. Cuando llegó a su tierra, como era su costumbre, el sábado fue a la sinagoga y se levantó para leer la lectura del pasaje que se lee, y le entregaron el libro del profeta Isaías y se encontró con el pasaje que se lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Así como lo ungió a él, así unge Elías, unge a Eliseo. Porque si hablamos de Elías y si hablamos de Eliseo, podemos hablar, de unos 20.000 años atrás de Cristo, de unos 10.000 años atrás de Cristo. No sé bien la fecha exacta, pero estamos hablando de Elías. Así como Cristo dice, me ha ungido. Por eso también el Señor de los cielos unge a Elías, unge a Eliseo, para que vayan a cumplir con la misión que Él les ha encargado. Créanme que no más de que a una pobre viuda que vivía en Israel fue enviado el profeta Elías, sí, cuando durante 3 años y medio no cayó ni una sola gota del cielo y un hambre desolada azotó a todo el país, y no fue enviado Elías sino a la viuda de Sarepta que vivía en tierras de Sidón, y en tiempos de el leproso no fue enviado Eliseo, sino al leproso sanado, que era Naamán, el hijo del sirio. Y vemos al último, ¿sí?, cómo los judíos se levantan enojados y van contra Cristo y lo toman y lo sacan de la ciudad y lo suben a lo alto de un barranco del cerro de un precipicio donde está construida la ciudad para aventarlo de ahí, pero le hicieron lo que era nada. Jesús pasó delante de ellos y siguió de largo su camino. Vemos en este pasaje cómo nos invita: me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para dejar libre a los oprimidos, para dejar libre a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para anunciar el año de la gracia del Señor. Sí, entonces Jesús enrolla el pergamino y se lo devuelve al ayudante y se sienta. Y todos tenían su mirada fijamente en él, y todos tomaban muy impresionados las palabras del año de la gracia del Señor. Pero entonces Jesús añadió: hoy se ha cumplido esta profecía que ustedes acaban de escuchar. Hoy se ha cumplido. Sin embargo, ellos se quedaban extrañados y admirados y se preguntaban: ¿qué no es este el hijo de José? Pero Jesús añadió: seguramente ustedes me van a recordar lo dicho: médico, sánate a ti mismo. ¿Por qué no haces aquí en tu patria lo que cuentan que has hecho en Cafarnaún? Vemos cómo de Cristo se contaba tantos milagros que él hacía, ¿sí? ¿Por qué no haces un milagro aquí? ¿Por qué no haces aquí lo que cuentan que hiciste en Cafarnaún? Pero Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria, en su tierra, en su parentela y en su familia. Y créanme que no más de una pobre viuda que vivía en Israel fue enviado Elías, cuando sobre 3 años y medio no cayó una sola gota de agua del cielo y un hambre desotada azotó a todo el país. Entonces no fue enviado Elías, sino a la pobre viuda de Sarepta en tierra de Sidón. Y no más que a un leproso fue enviado en tiempo del profeta Eliseo, sí, a Naamán, el hijo del sirio, sí. Vemos cómo cada cual tiene su tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi tiempo y mi tiempo va a pasar. Tengo que morir y después de mí va a seguir otro, ¿sí? Va a seguir otro. Y hay tantos
compañeros míos que anuncian el Evangelio. Unos lo anunciamos por amor, otro lo anunciamos por recibir alabanzas, otro lo anunciamos por recibir dinero, pero ¿qué importa eso? Dice el maestro Pablo. Eso no importa, lo importante es que se predica Cristo, y dijo Pablo, lo demás me vale guango, ¿sí? Lo importante es predicar a Cristo, lo importante es llevar la buena nueva. ¿Cómo llevas a Cristo? Pues ese es tu problema. Ese es tu problema. Cristo pagará a cada cual según su comportamiento, según su anuncio del Evangelio. Si tú anuncias el Evangelio por paga, pues ese es problema tuyo. Ese es problema tuyo, ¿sí? Si alguien anuncia el Evangelio sin cobrar, que Dios lo bendiga, y que Dios también bendiga al que come del Evangelio, porque el Evangelio nos dice que el que trabaje del Evangelio, se mantenga del Evangelio. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Ahora, si te gustas leerlo, ponte a leerlo del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 14. En Nazaret Jesús proclama su misión. Vemos en este pasaje cómo cada cual va teniendo su tiempo. Así como el Papa Juan Pablo II tuvo su tiempo, así la Madre Teresa de Calcuta también tuvo su tiempo, y ellos ya murieron, y después de ellos vienen otros, y después de nosotros vienen otros, y otros, y otros, y otros, y otros. El Señor sigue obrando sobre cada uno. Por eso Juan dice, mi alegría es perfecta, porque yo no vengo a anunciar lo que yo quiero, yo vengo a anunciar lo que me fue dado del cielo, ¿sí? Por eso mi alegría es perfecta, porque no busco ser grande, sino busco que sea grande aquel que me ha enviado. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y pídele a Dios por mí. Sí. Gracias, que Dios te bendiga, gracias.